Vamos a leer en Eclesiastés capítulo 3, el primer verso que dice: para todas las cosas hay sazón. Eso es, hay tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Para todo hay tiempo, hay un momento en específico. Hay una temporada y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y por esa causa entonces hay que vigilar el tiempo. A través de la historia del ser humano hemos encontrado que todas las cosas tienen su tiempo. Y en el registro más completo y en el registro más exacto que existe sobre la tierra de la historia del ser humano, encontramos que en realidad todas las cosas tienen su tiempo. Y el registro más importante que el ser humano tiene de su historia es este registro. Esta Biblia es el registro más perfecto de la historia del ser humano, porque aún hasta le habla al ser humano de cómo será la historia del futuro. Así es que no es un libro cualquiera, sino que es un libro divino. Encontramos a través de las páginas de ese gran libro que todo tiene su tiempo y que para todo lo que se quiere debajo del cielo hay un tiempo, hay un momento en específico que hay que vigilar, porque en ese momento exacto es el tiempo para eso que se quiere debajo del cielo. Ya sea que usted sea el que quiera, o sea otra persona, o sea Dios. Porque aún Dios ha establecido el tiempo preciso en el cual Él ha de hacer cada cosa que Él tiene programada en su mente. Y por eso es que Dios ha podido dar a conocer de antemano las cosas que Él ha de hacer en el futuro. Porque cada cosa tiene su tiempo. Aún las cosas de Dios tienen su tiempo. Si usted pudiera entender eso, entonces usted también podría decir lo que usted habría de hacer en el futuro. Ahora, hay algo muy importante que cada persona tiene que comprender. Y es que si cada cosa que se va a hacer debajo del cielo tiene su tiempo, hay una cosa muy importante que hay que hacer y es vigilar el tiempo. Porque una cosa que usted quiere hacer, para hacerla bien hecha, tiene que hacerla en el tiempo correspondiente. De otra manera, no le saldrá bien. De otra manera, entonces usted estará violando las mismas leyes que dicen que para todo hay tiempo. Encontramos que la Escritura nos dice: hay tiempo para sembrar, hay tiempo también para cosechar. Usted no puede cosechar fuera del tiempo de cosechar. Por lo tanto, toda persona debe conocer la ley de la siembra y de la cosecha. Una cosa tan sencilla como esa, que podemos ver en la misma naturaleza, está mostrando las leyes divinas de las cosas
que se hacen aquí en la tierra, debajo del cielo. Como todo tiene su tiempo, entonces hay que vigilar el tiempo. Hay que vigilar el tiempo para saber lo que usted debe hacer en ese tiempo. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Encontramos en una ocasión que hubo un hombre que escuchó las palabras de un profeta cuando dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Y él no conocía el tiempo. Y por no conocer el tiempo le dio una aplicación natural, creyendo que se trataba de nacer físicamente, y ya el tiempo del nacer físicamente había pasado. Y él le dice: es necesario entonces que yo entre de nuevo al vientre de mi madre y nazca. ¿Cómo se puede hacer eso? Y si su madre había muerto, imagínese. Así es que, cuando no se conoce el tiempo, entonces la persona queda completamente confundida, porque no sabe lo que va a hacer, ni cómo lo va a hacer, ni qué es lo que tiene que hacer. Así es que es necesario saber lo que usted quiere hacer, y es necesario vigilar el tiempo para eso. Porque de otra manera no se podrá materializar realmente el deseo de su corazón en la forma que usted quiere realizarlo. Es necesario entonces vigilar el tiempo, porque de otra manera usted estará violando las leyes divinas establecidas en el cielo y en la tierra. Encontramos que hay tiempo para todo. Y cuando llega el cumplimiento del tiempo para eso, no hay otra cosa que se deba hacer sino lo correspondiente a ese tiempo. Si usted lo hizo antes de llegar a ese tiempo, usted arruinó lo que debía hacer en el tiempo señalado. Por ejemplo, una persona tiene unas semillas de algo que quiere sembrar para después cosechar. Pero por ser una persona ignorante del tiempo en que eso se debe hacer, dice: yo voy a sembrar tal cosa. Y viene una persona de estas que conocen de los tiempos y de las sazones, y le dice: mira, si tú vas a sembrar eso, mejor es que mires la luna, mires a ver cómo está la luna, para ver si es el tiempo para tu sembrar. Él le podrá decir: yo voy a sembrar aquí en mi terreno y no en la luna. Si es que todavía yo no tengo un cohete para ir a la luna, para sembrar allá o averiguar allá si me dejan sembrar acá. No tengo que no tengo que ir a pedirle permiso a la luna o a los que estén allá. Y viene y siembra en el tiempo incorrecto para eso. ¿Qué ha de acontecer con lo que sembró? Lo que ha de acontecer es que el resultado de su siembra será muy contrario a lo que él deseaba recibir. Pero no le eche la culpa
ni a la luna, ni al sol, ni a Dios, porque usted fue el que sembró. Antes de sembrar, debió de averiguar las leyes de la siembra y de la cosecha. Pero el que ignora las leyes que Dios estableció para estas cosas, entonces se tiene que atener a los resultados. Dios estableció en el cielo el sol y la luna y los dio para señales de los tiempos y de las sazones. Por lo tanto, el ser humano está llamado a conocer las señales que Dios ha colocado, porque conociendo las señales se conoce el tiempo. Encontramos que Dios tiene una ley, y bajo una ley está cada cosa que existe sobre la tierra, y cada cosa que se hace sobre la tierra está bajo una ley. Y el que ignore eso estará ignorando realmente el sentido de la vida. Estará siendo una persona entonces que vivirá en esta tierra o que vive en esta tierra sin saber de dónde viene, ni a dónde va, ni para qué está aquí en la tierra. Será una persona entonces ciega completamente, aunque tenga ojos literales para ver. Es una persona que piensa que las cosas acontecen así porque sí, y que no hay una razón para las cosas acontecer o existir. Pero es necesario que toda persona entienda que hay una ley y que no hay causa. No hay causa sin haber una razón. Hay una ley relacionada a eso, la cual muchas personas citan, y cada persona debe entender que eso es de esa manera. Por lo tanto, hay que conocer eso para así poder obtener las buenas cosas que nosotros deseamos. Si usted espera buenas cosas, grandes bendiciones, necesita conocer estas cosas. Y entonces, al conocerlas, entonces usted tiene que vigilar el tiempo. Y al vigilar el tiempo, entonces usted en el tiempo preciso hace lo que debe hacer y obtiene los buenos resultados que usted quiere obtener. Porque si usted va a recibir un efecto de algo que usted hace, tiene que haber una causa. Porque no hay efecto sin causa. Por lo tanto, es mejor que antes de hacer las cosas, conozca estas leyes para que pueda tener una buena cosecha de bendiciones para su vida. Muchas personas no entienden estas cosas. Y muchas personas en la vida no saben que el Señor dijo: conforme a tu fe sea hecho. Usted dice: ¿y qué quiere decir eso? Si examinamos por unos momentos
algunos casos bíblicos de la historia del ser humano registrados en este glorioso libro, usted encontrará lo que eso significa. Encontramos que en una ocasión un hombre dijo a otro hombre, el cual estaba caminando sobre las aguas, lo cual es imposible para un ser humano, y lo vio caminando y creyó que era un fantasma, y él le dijo, no, soy yo, no teman. Había una grande tempestad, la cual tenía atemorizado a un grupo de pescadores, pero uno de ellos, aún muerto del miedo, conociendo aquel entonces que caminaba sobre las aguas, o por lo menos conociendo aquel del cual decía ese que caminaba que era él dijo, si eres tú, di que yo también camine sobre las aguas. Y él creyó que si aquel era el que decía que era, él caminaría sobre las aguas. Y aquel del cual algunos creían que era un fantasma, le dijo a aquel pescador, ven, camina sobre las aguas. Y este hombre pescador, intrépido, caminó sobre las aguas. ¿Qué aconteció ahí? Como él creyó, así le fue hecho. Pero luego, al rato de estar caminando sobre las aguas y viendo que era algo fuera de lo común para un ser humano, comenzó a ver los obstáculos, a ver los problemas, a ver las cosas que los habían estado atemorizando por tantas horas juntamente con sus compañeros de pesca. Y cuando comenzó a ver los problemas, los obstáculos, comenzó a creer contrario, comenzó a creer que aquellos obstáculos, aquellos problemas, lo iban a hundir. Y cada vez que veía una ola grande decía, esta me va a arropar. Y cuando comenzó a creer de esa manera, comenzó a hundirse. Pero aquel gran maestro que conocía estas leyes divinas establecidas en esta tierra, le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Qué fue lo que aconteció ahí? Lo que aconteció ahí fue que primero este hombre pescador tenía la fe positiva. Y esa fe positiva la puso a funcionar sobre la palabra del Señor, sobre lo que dijo el Señor. Pero luego su fe la quitó de lo que dijo el Señor y la colocó en los problemas, la colocó en los obstáculos y comenzó a creer de acuerdo a los obstáculos, de acuerdo a todos esos problemas, y comenzó a creer que le vendría esa ola y lo hundiría, y comenzó a hundirse. Él en ese momento comenzó a clamar. Era un pescador, era un nadador, pero no podría sobrevivir a aquella tempestad que estaba viniendo. Pero había uno que conocía esas leyes. Había uno que sabía que aunque hubieran problemas, aunque hubieran obstáculos, y permanecía creyendo, caminaría sobre todos los problemas,
caminaría sobre todos los obstáculos que a cualquier otra persona podrían hundirlo, ahogarlo y hacerlo desaparecer. Allí estaba aquel hombre que conocía estas leyes y que caminaba conforme a esas leyes, las utilizaba para bien. Ahora usted puede ver que una persona de momento puede tener fe en la palabra y de momento mirar hacia los obstáculos y quitar la vista de la palabra, de las promesas de Dios, y comenzar entonces después a dudar, comenzar después a hundirse hasta desaparecer. Esa es la condición del ser humano, que tiene dentro algo que si no lo sabe usar, eso mismo lo destruye. Hay que saber usar lo que se tiene, porque una cosa buena usted la puede tener, y si no la sabe usar, eso mismo ser el motivo de su propia destrucción. Por lo tanto, es necesario que el ser humano se conozca a sí mismo. Es necesario que el ser humano conozca cómo está construido, conozca qué cosas tiene y conozca el uso que debe darle a cada una de esas cosas que Dios colocó dentro de él. Es necesario que el ser humano conozca las leyes que corresponden a su vida. Y es necesario que el ser humano sepa conocer el tiempo para hacer cada cosa. Porque si no, el ser humano estará actuando locamente, estará actuando a ciegas y estará produciendo su propia destrucción. Es necesario que el ser humano comprenda Dios lo que ha hecho cuando ha hecho un ser humano es una cosa grande. Y es tan grande que puede ser de una tan grande bendición que no habrá dinero para calcular todo lo que puede producir esa persona. No habrá máquinas computadoras que pueda calcular lo que ese hombre puede hacer. No habrá hombre en el mundo computadora que pueda decir todo el bien que pueda hacer. Si sabe ese hombre lo que es, si sabe para qué ha venido a este mundo, si sabe de dónde ha venido, dónde está y para qué está aquí y hacia dónde va después, si sabe todo eso y sabe el equipo que tiene por dentro, entonces ese hombre lo que necesitará será vigilar el tiempo para hacer cada cosa en el tiempo señalado. Si no conoce estas cosas, entonces ese hombre, aun teniendo todo eso que Dios le ha dado, él mismo le hará mucho daño. Y también le hará daño a sus familiares. Porque no conoce el tiempo y hará las cosas fuera de tiempo. ¿Y cómo es que todo eso funciona? Tenemos que comprender cómo funciona todo eso. Porque las cosas no ocurren por casualidad. Porque no hay efecto sin causa. Esa es una ley que existe, la cual han descubierto los hombres de ciencia, los hombres que estudian al ser humano. Y encontramos que todo eso es así.
Ahora, veamos una cosa. El ser humano está hecho para producir. El ser humano está hecho para producir su sostén. El ser humano está hecho para producir todo lo que él necesita. El ser humano no está hecho para recostarse de los demás, sino para luchar, para trabajar y obtener todo aquello que él desea obtener. ¿Por qué muchas personas no obtienen grandes cosas, cosas buenas que a ellos les gustaría tener y que ven que otros tienen y ellos no las pueden tener? Porque no conocen las leyes divinas, no conocen ni lo que son, ni para qué existen, y entonces algunas veces se ponen hasta envidiosos cuando ven que otros pueden obtener algunas cosas y ellos no pueden obtenerlas. Algunos quizás piensan, bueno, Dios le da a este tantas bendiciones y a mí no me da ninguna. Y algunas veces se ponen algunas personas rebeldes. Así ha pasado en todos los tiempos. Hay otras también que ven que Dios le da ciertas posiciones a algunas personas y también se ponen a protestar, porque a ellos les gustaría esas posiciones y se olvidan de la posición que Dios le ha dado a ellos. Y nunca la desarrollan y nunca llevan el resultado que deben llevar conforme a lo que Dios le asignó a ellos. Así es que hay personas que tienen esos problemas, y es que las personas no saben el mecanismo que existe, el mecanismo que opera para producir lo que la gente ven comúnmente que le llaman la vida. Todo tiene un mecanismo. Y usted que examina su vida, usted encontrará que ha habido un mecanismo que ha estado funcionando para usted poder llegar hasta donde ha llegado y para usted obtener las cosas que ha obtenido, sean buenas o sean malas. Usted se ha dado cuenta de eso, pero muchas veces usted no ha usado el mecanismo que debía de usar para obtener los buenos resultados que usted quería. Ahora ya vimos que el Señor dice, como creyeres, así sea contigo, así te será hecho. Él también dijo en una ocasión, si tuvieres fe como un grano de mostaza, lo que dijeres te será hecho. Lo que pidas te será hecho. Si no dudares en tu corazón. Bueno, ¿y qué significa todo eso? Todo eso significa que usted puede obtener grandes bendiciones con solamente creer. Eso es si usted cree positivamente. Y también usted puede obtener grandes males si usted cree negativamente. Y con el corazón se cree para justicia. Y con la boca, con la lengua,
que hace confesión para salvación. Así es que de adentro del corazón saldrá por su boca lo que usted dirá que va a recibir. Si su fe es positiva, aunque las circunstancias sean negativas, sus palabras expresarán esperanzas positivas, esperanzas de bendiciones. Pero si tu fe es negativa, su boca hablará esperanzas negativas. Usted dirá, como dijo Job, lo que yo temía, eso es lo que me ha venido. El temor de Job era una fe negativa. Usó la fe de una manera negativa para creer negativamente, para creer que le vendrían males. Y así él lo confesaba. Él lo confesaba así cuando decía, mis hijos quizás han estado haciendo cosas malas y el juicio divino va a venir sobre ellos y los va a destruir. Yo por si acaso voy a hacer algunos sacrificios por si ellos han hecho alguna cosa mala, para ver si Dios tiene misericordia de ellos. También temía que se pudiera enfermar o pudiera quedarse completamente pobre. Eso era una fe negativa. Y conforme a su fe, así usted recibirá. Si su fe es negativa, usted confesará con su boca cosas negativas que le van a venir a usted. Y como la fe hace que ocurran las cosas, entonces todo trabajará alrededor de ese pensamiento negativo de su corazón y de esas palabras negativas suyas para materializar lo que usted está esperando. Porque conforme a su fe, conforme a lo que usted cree y espera, así le ha de venir. Es necesario que usted entienda esto para que usted pueda asumir la posición positiva. Y aunque las condiciones sean negativas, su fe que está en el corazón y su palabra que no está lejos sino en su boca, exprese cosas positivas. Y que todo lo que usted espera sea positivo, sea bueno, sea conforme al deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios para usted? Todas las cosas buenas, todas las bendiciones buenas que Él tiene para todos sus hijos. Hay que vigilar el tiempo, porque cada cosa tiene su tiempo. Está el tiempo para sembrar y está el tiempo para cosechar. Si usted siembra dentro de su corazón cosas negativas o simiente negativa, su fe entonces será negativa. Y la fe negativa es la duda o la incredulidad, porque usted entonces duda y es incrédulo a las bendiciones y promesas de Dios para usted en el tiempo en que usted vive, y todo entonces lo que usted creerá será negativo y le vendrán entonces cosas negativas. Porque Dios ha dicho que pone delante de usted la vida y la muerte, y que usted escoja. Y
usted es el que escoge recibir bendiciones o males que han de venir, maldiciones que han de venir sobre la tierra. Están a la disposición de todas las personas, pero usted, por su manera de creer en su corazón y luego al expresarlo, ya queda sellado con lo que ha de recibir. Eso es algo inevitable. Y como es algo inevitable por cuanto hay una ley que gobierna eso, usted entonces se tiene que atener a los resultados de lo que usted creyó. Si creyó con una fe negativa, los resultados serán negativos. Si creyó con una fe positiva, los resultados serán positivos, no importa las pruebas y los obstáculos por los cuales usted tenga que pasar. Y recuerde que la Biblia dice que todos tenemos que ser probados. Así es que no crea que usted no va a ser probado. Todos tenemos que ser probados en la vida, y entonces, luego de eso obtendremos el resultado. No es solamente decir de palabras o decir así de una manera intelectual, yo creo. Porque dicen en el campo que hasta las gallinas creen. Así es que no es solamente hablar sin sentido, sino hablar desde lo profundo del corazón, hablar de lo que hay ahí dentro, porque con el corazón es que se cree, con la boca lo que se hace es confesión de lo que usted cree, y eso tiene que ser probado. Si usted en su corazón cree una cosa, entonces usted va a hablar y tiene que hablar conforme a su corazón, si no, quédese callado. Presto para oír y tardo para hablar, porque para cada cosa hay tiempo. Hay tiempo para oír y hay tiempo para hablar. Y cuando llegue el tiempo para hablar, usted debe comprender que ese es el tiempo en que lo que usted habla luego se va a materializar. Así es que, viendo de esa manera, entonces, es muy importante examinar el pensamiento del corazón, alinearlo al pensamiento de Dios, para que así cuando usted hable, produzca con su palabra hablada cosas positivas. Por eso dice la Escritura que toda persona dará cuenta a Dios por lo que hable, por toda palabra que haya salido de su boca. Así es que cada persona debe comprender esto y debe entender que hay un tiempo para cada cosa. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Hay tiempo para usted almacenar en su corazón las cosas que usted quiere almacenar. Pero después hay tiempo para usted hablar las cosas que están allá adentro. Y después hay tiempo para obtener los resultados de lo que usted habló. Así es que es tiempo en que cada persona debe estar vigilante.
Debe ser un vigilante porque de eso depende el futuro de su vida terrenal. De eso depende el futuro de su vida aquí en la tierra. Es tiempo de vigilar. Hay que estar vigilando el tiempo, porque estamos viviendo el tiempo en que no hay límites en cuanto a lo que usted puede hacer con lo que usted habla. Es tiempo de materialización de lo que usted habla. Es el tiempo más grande de todos los tiempos. En otros tiempos habían limitaciones, pero este es un tiempo en que no hay limitaciones en cuanto a lo que usted puede hacer con sus palabras. Y por eso es que al que mucho les dado, mucho les será demandado. Hay que vigilar el tiempo. Hay que conocer el tiempo que le ha tocado vivir a uno, porque si no, la persona perderá su tiempo y no hará lo correspondiente a ese tiempo. Tenemos las narraciones históricas de los tiempos y de las sazones, y encontramos que en cada tiempo ha habido algo para hacerse, y han aparecido las personas que han tenido la visión de lo que hay que hacer, han tenido eso en su corazón, lo han creído, lo han hablado y lo han realizado. Tanto las cosas que han acontecido a través de la historia que han sido positivas, como también las cosas negativas que han acontecido a través de la historia de los seres humanos. Usted encontrará que siempre ha habido una persona para realizar ese evento histórico en la historia de los seres humanos. Encontramos que en los días del Señor Jesucristo y había llegado al cumplimiento del tiempo. La gente tenía que estar vigilando aquel tiempo, porque estaba prometido que para aquel tiempo aparecería un profeta precursando la venida del Mesías, el cual estaba señalado en la Biblia como Elías. Y luego aparecería el profeta Mesías que había sido prometido. La gente tenía que estar vigilando el tiempo. El tiempo llegó y cuando llegó, todo allí se manifestó. Estaba a la vista de todos, pero la gente no estaban vigilando el tiempo y no conocieron el tiempo de la visitación del Señor. Y por cuanto no conocieron el tiempo de la visitación del Señor, no recibieron las bendiciones de Dios, porque la manera de ellos creer era contraria a lo que Dios estaba haciendo en aquel tiempo. Era tan y tan contraria que la fe que tenían aquella gente de aquel tiempo era una fe negativa. Una fe negativa es una fe que es señalada como incredulidad a Dios y su palabra. Eran entonces incrédulos a lo que Dios
estaba haciendo. Y por ser incrédulos a lo que Dios estaba haciendo, entonces lo que ellos hacían era contrario y era en contra a los planes de Dios, a lo que Dios estaba cumpliendo en aquellos días. Era contrario a la manifestación de Dios para aquellos días. Y por cuanto era contraria esa fe negativa que ellos tenían, entonces encontramos que la manifestación de Dios era contraria a ellos también. Porque los que se levantan con una fe negativa, entonces comienzan a combatir la obra de Dios. Y no comprenden los planes y propósitos divinos. No comprenden el por qué se mueven las cosas de la manera en que se mueven. Y entonces comienzan a buscarle faltas, a criticar y todas esas cosas. Y entonces acontece lo que aconteció cuando Jesús en una ocasión, viendo la fe negativa que había en aquella gente que le habían seguido, les aplicó una palabra con la cual probaría que ellos eran incrédulos. Él les dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Cuando dijo eso, se escandalizaron con él. Y no decían que creían, así decían, pero no era de esa manera. Cuando llegan ciertos momentos en que la fe tiene que ser probada para que muestre si es positiva o negativa, es el momento más grande de la historia para esa persona. Encontramos que ya entonces comenzaron a dejarlo, comenzaron a irse, y los que quedaron decían: dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Esto sí que es bien duro, esto sí que no se puede aceptar, esto sí que nadie lo podría recibir. Con razón se escandalizaron y se fueron. Después que tenía tanta gente, ahora se le van, porque hace o dice una cosa y no explica. Cuando llega ese momento en que tenía que decir y hacer ciertas cosas sin explicar, ahí era el momento en que la fe iba a ser probada. Y cuando la fe fue probada, se encontró que no todos creían que aquel era el Mesías, el enviado del Señor. Y entonces se vio que no todos creían como se pensaba que creían. Entonces, la opinión de aquellos que se fueron era: parece que tienen razón los escribas y los fariseos cuando dicen que este es Belzebú, que tiene demonios, que está loco, que es un falso profeta. Parece que tienen razón aquellos que le critican. Pero ha sido dicho que Jesús sabía y conocía a aquella gente en el interior de ellos, y que Él lo hizo a propósito. Él lo hizo a propósito para reducir el grupo y que quedaran los que creían por revelación. No con una fe mental, sino con una revelación en lo profundo del corazón,
y que cuando aquel hombre decía, hay que comerse la carne y beberse la sangre, allí estaban los verdaderos creyentes esperando para hacerlo en la forma que hubiera que hacerlo. No entendemos ni papa de cómo será, pero aquí estamos. Aquí estamos para hacerlo. Algunos pensaron y dijeron, de entre los que quedaron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Pero les dijo él, ¿quieren ustedes irse también? Entonces uno dijo, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? El profeta Isaías vino y tenía palabras de vida eterna, pero ya no está con nosotros, ya murió. El profeta Ezequiel vino a la tierra y tenía palabras de vida eterna, pero ya murió y no está con nosotros. El profeta Moisés estuvo en la tierra y tenía palabras de vida eterna, pero ya no está en la tierra. También el profeta Juan el Bautista estuvo sobre la tierra y tenía palabras de vida eterna, pero ya no está. Y solamente tú tienes palabras de vida eterna, aunque hagas o digas cosas que escandalizan a la gente, pero nosotros sabemos que tú tienes el mensaje de la hora. Nosotros sabemos que ese es el mensaje, esa es la palabra de vida eterna, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que tú tienes. Por lo tanto, te decimos, si tú quieres que nos vayamos, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, y a nosotros no nos importa que lo que tú has visto escandalice a toda esa gente. Nosotros sabemos que tú tienes el mensaje de vida eterna. Y aunque otros se escandalicen por lo que digas o haga, aunque sea duro, aquí iremos. Así es que tú no nos dices a dónde podemos ir, nosotros sabemos que no hay más nadie. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? No podemos esperar en otro que venga después de ti, porque Dios no tiene a dos profetas al mismo tiempo en la tierra. Y si te tiene a ti, con lo bueno que veamos en ti caminaremos contigo, y con lo malo que otros critiquen, que digan, también caminaremos contigo. Llevaremos la gloria y también el oprobio contigo. ¿Qué era lo que pasaba? Que aquella gente sabían que aquel era el hombre con el pan de vida eterna, con el mensaje. Aunque muchos le criticaran, aunque muchos le buscaran falta. Mire, el que busca falta no está buscando el pan de vida, no está buscando la palabra. Y para eso es que en muchos momentos vienen los momentos de pruebas, los momentos en que el que no está por la palabra es echado fuera, atado de pies y de manos, y es echado a las tinieblas de afuera, a la quinta dimensión, porque está metido en un sitio que no es digno de estar metido, porque a lo que viene es a buscar faltas, a criticar, y no debe estar mucho tiempo para que no esté estorbando la gran fiesta que Dios ha preparado para sus hijos. Eso es lo que está dicho en la parábola de la gran cena. En la parábola de la gran cena es dicho que fue preparada una gran cena, y
y que todos los invitados estaban allí, pero que había uno el cual representa a todos aquellos que tienen una fe negativa, una fe que no es digna de estar en medio de los que tienen una fe viva. Y entonces es dicho, ¿a quién? Les dicho, les ha ordenado a el siervo, les ha ordenado al que está a cargo de todo eso de la cena, hacen a este hombre y échalo fuera, atado de pies y manos, que échalo fuera de esta gran cena. Porque no es para incrédulos, no es para personas con una fe negativa esta gran cena. Y entonces el siervo de la casa que está a cargo de esta gran cena, entonces hará todo lo que tenga que hacer para echar fuera de esa gran cena a los que tenga que sacar. No importa la manera que use, no importa cómo lo saque. Es como cuando la policía tiene que sacar a alguien de algún lugar. Lo saca porque lo saca, no importa los medios, los métodos que use. Y el que no esté de acuerdo y trate de hacer algo, puede también coger su parte también. Y luego ser acusado de estar obstruyendo la justicia. Y después dicen, ¿pero qué justicia es esa? ¿Qué justicia es esa que han sacado a un hombre de tal sitio y por poco lo destruyen por completo porque no quería salir o porque quería hacerse el guapo? Y la orden es sacar de tal o cual lugar. La policía solamente obedece órdenes y no es juzgada de haber violado la ley, porque está en el cumplimiento de su deber. Es igual que en una guerra. En una guerra el ejército que va al frente va a matar, pero está cumpliendo órdenes. Esas personas no son acusadas de criminales. ¿Por qué? Porque están cumpliendo órdenes. Aun cuando Dios le dijo a Moisés con su pueblo, ustedes entren a tal ciudad y no dejen ni a los niños. Estaban cumpliendo órdenes divinas. Y conforme a la ley de Dios decía, no matará. Ahora ustedes pueden ver en la historia de la raza humana en la Biblia que hay muchas cosas muy chocantes para muchos seres humanos. Es porque no comprenden, no entienden el tiempo que están viviendo y no entienden el programa divino para el tiempo en que están viviendo. Por eso es que hay que vigilar el tiempo para saber qué es lo que Dios tiene para ese tiempo. Porque Dios no tendrá otra cosa. Y a la gente o les gusta o no les gusta. Y si no les gusta, entonces se van o de una forma o de otra. El mismo encargado de esta edad o dispensación, de alguna manera entonces, hará o dirá para los que no están de acuerdo, pues no sigan caminando juntos. Porque no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Por eso cuando Dios envía un mensajero para una edad, ese mensajero es adoptado en esa edad. Y él hace lo que tenga que hacer y nadie lo puede juzgar, sino que él responderá a Dios cuando haya terminado toda su labor y Dios los llame a todos los mensajeros, los profetas, para que reporten su trabajo. Así es que
podemos ver cómo son las cosas en la historia de la raza humana y podemos ver que realmente hay que vigilar el tiempo, porque si no se vigila el tiempo, entonces se pierde la bendición que hay en ese tiempo, y entonces lo que se recibe es todos los males, los juicios y plagas que hay señalados para ese tiempo. Vigilando el tiempo. Creo que tenemos que realmente vigilar el tiempo, porque si no lo vigilamos realmente como debe ser vigilado, perderemos lo que Dios tiene para ese tiempo. Y si lo perdemos, ¿de qué nos ha valido vivir en esta tierra? Ha sido entonces para nosotros la vida más miserable que un ser humano haya vivido en esta tierra. Estamos en el tiempo de la materialización de lo que creemos. Por eso, cada cosa que usted cree se va a materializar. Y por eso les digo, vigile bien el tiempo en que vivimos y ajuste su manera de pensar en su corazón a la palabra de Dios y entonces hable positivamente, aunque hayan obstáculos, aunque hayan cosas que usted no entiende, porque lo que no entiende por el momento lo entenderá más adelante, porque no hay causa. No hay causa sin un motivo. No hay causa sin efecto, o no hay efecto sin causa. Así es que cada cosa en la vida de los seres humanos ha tenido una causa y ha producido un efecto. Es tiempo de la materialización de lo que pensamos luego de haberlo expresado. Por eso los temores que puedan atacar su mente o su corazón, combátalos con la palabra, combátalos con una fe positiva, para que su fe positiva no desmaye. Porque cuando su fe desmaya, entonces la fe positiva que usted tenía se le convierte en una fe negativa y le producirá efectos negativos. Usted ya sabe cómo obtener efectos positivos. Eso es pensando, creyendo y hablando cosas positivas, aunque las circunstancias que le rodeen sean negativas. No son las circunstancias las que tienen el valor, es la fe que usted tiene dentro. Y si su fe está depositada en la palabra de Dios, usted será como José, que cada vez que le venían más problemas, más él afirmaba su corazón, su fe positiva en la palabra, en la promesa de que un día él estaría sobre el trono y sus hermanos y su padre vendrían delante de él a postrarse y a reconocerlo como príncipe, como rey, como gobernador. Todas las circunstancias negativas que le rodearon entonces, él las utilizó para lograr el propósito positivo que él tenía en su vida. Él tenía una meta, y era una meta positiva, y necesitaba una fe positiva para realizarla. Así es que él lo logró. Los que se le pusieron en contra
tuvieron grandes problemas. Pues cuando hay una persona con fe positiva, no importa cuántas miles de personas con fe negativa se levanten en su contra, no importa cuántas, Él vencerá, Él logrará todo lo que se ha propuesto, porque Dios respalda a una persona que tiene la fe positiva. Y si es un mensajero para una edad o una dispensación, todo el cielo está de su parte. Vigilando el tiempo. Para los que no vigilan el tiempo y no saben qué es lo que Dios tiene en ese tiempo, para los que no saben dónde está la palabra de Dios para ese tiempo, manifestándose, expresándose, dónde está, en quién está para ser comunicado a la gente, entonces para eso Él dice, como dijo allá en Jerusalén, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, entonces te vendrán guerras, te vendrán problemas, te cercarán, te destruirán y harán todo esto porque no conociste el tiempo de tu visitación. Los que nunca conocen el tiempo se convierten en personas orgullosas, se convierten en personas sábelo todo. Y el sábelo todo tiene el problema de que lo sabe todo menos lo que debe saber. Y por no saber lo que debe saber, entonces le vienen todos los juicios y plagas que no sabían que le iban a venir. Encontramos que Dios aborrece a toda persona que sea un sabelotodo. Por eso encontramos que Dios confunde y enloquece la sabiduría de los sabios porque se creen que lo saben todo. Y Dios la enloquece, se vuelven locos y no lo saben. Por eso usted encuentra a los sabios de este tiempo, sabios terrenales, locos haciendo bombas atómicas, de hidrógeno, de cobalto, haciendo aviones de guerra y todas estas cosas para la guerra, para su propia destrucción, para la destrucción de las naciones, para la destrucción de la raza humana, porque su sabiduría está enloquecida. Han estado preparando su propio juicio, su propia muerte. Pero Dios dice que librará al justo de todas esas cosas. Él dice, yo te libraré de la hora de la tentación que ha de venir sobre la tierra para probar a toda la gente. Esas son las palabras de la Biblia. Esa es la realidad para el tiempo en que vivimos. Y el consejo es, vigile el tiempo. Tiempo en que Dios debe mandar a Enoc, o a Abraham, o a Noé, o a Isaías, o a Zacarías, o a Juan el Bautista, o a alguno de los profetas. Él lo enviará. Si tiene que enviar a Elías, o si tiene que enviar a Moisés, o a algún profeta, Él lo enviará. Entonces hay que estar vigilando el tiempo. Hay que estar vigilando el tiempo porque en ese tiempo el que Dios envíe tendrá una labor para hacer. Y Él no tendrá que darles detalles a nadie de cuándo, cómo y por qué era ciertas cosas. Pero Él estará haciendo cada cosa en su tiempo
y produciendo aquello que tiene que producir. Tiene que producir ciertas bendiciones para un grupo de gente, Él sabrá cómo producirlas. Si tiene que producir un sinnúmero de maldiciones, de juicios para otro grupo de gente, Él sabrá cómo hacerlo. Si tiene que traer hacia adentro cierta clase de gentes, Él las traerá. Él sabrá cómo hacerlo. Pero si tiene que sacar un grupo de gente, Él también sabrá cómo hacerlo. Lo que Él haga y cómo lo haga es asunto de Él con Dios. Y cuando Dios le pida cuenta, Él sabrá cómo responderle al que lo envió. Porque se le da cuenta a aquel que lo enviado, porque el menor le da cuenta al mayor. Y el que envía a uno es mayor que el que es enviado. El que es colocado en alguna cosa es menor del que lo colocó o que el que lo colocó. El que lo colocó es mayor del que fue colocado en alguna posición. Y al que lo colocó, Él le dará cuenta, porque fue colocado y adoptado para ese trabajo. Y Dios le dice: yo te he equipado con todo lo que tú necesites para hacer todo lo que tú tengas que hacer, para traer bendiciones y traer juicios sobre la tierra. Tú tienes ya, yo te he puesto en ti lo que tú vas a usar. Así es que apréndete mis leyes, apréndelas, yo te las he dado a conocer, te he instruido y luego que te he adoptado, ya tú sabes cómo actuar, porque yo no adopto a nadie sin antes pasar las pruebas, el examen de adopción. Así es que cuando Dios coloca a alguien en una posición, esa persona tendrá que responder a Dios, a más nadie, sino al que lo colocó en esa posición. Y él tendrá que hacer todo lo que le ha sido encomendado a hacer. Tiene que buscarle la forma. No se puede quedar con los brazos cruzados y decirle: oh Dios, haz eso que tú has dicho, sino decir: oh Dios, ayúdame a hacer eso que tú dices que vas a hacer en este tiempo. Porque Dios dice: ¿a quién enviaré? Y Él tiene que decir: heme aquí, envíame a mí. Y si ya fue enviado, entonces decir: heme aquí, ayúdame, porque estoy haciendo lo que tú dijiste que hiciera. Porque es que Dios, para hacer lo que Él ha prometido, tiene que hacerlo a través de alguien, sea inteligente o no sea inteligente. Lo importante es que sea la persona señalada para ese trabajo. No importa que cometa algunos errores, con todo y eso Dios lo envió, lo colocó para ese trabajo y no usará a otro. Y Dios lo respaldará, aunque tenga que destruir personas o naciones. Dios estará con ese hombre para luchar a su lado y realizar lo que Dios prometió en su palabra. Cuando Dios iba a libertar al pueblo de Israel, Dios dijo: he descendido para libertarlo. Por lo tanto, Moisés, ve a libertar a mi pueblo y yo estaré contigo y estaré en tu boca y tú hablarás lo que yo te dé para hablar. Porque esa es la manera en que Dios hace lo que Él ha prometido. Lo hace a través siempre de un hombre, no de muchos, y no de la que quiera, sino del que Dios ha elegido.
Moisés era un hombre común y corriente, tenía muchos defectos. Uno de ellos era en su boca. Él dice que era tartamudo, pero la palabra de Dios estaría en un tartamudo, en uno que no podía hablar bien, pero era la palabra de Dios. Moisés era un hombre también que había matado a otro hombre, pero era el escogido de Dios. Y fue a través de ese hombre que Dios estableció en Israel los 10 mandamientos, y uno era: no matarás. Lo estableció a través de un hombre que había matado. Cosas muy chocantes vemos en la historia del ser humano, pero tenemos que ser gente espirituales para poder comprender que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Y cuando eso lo comprendemos, entonces todo está arreglado. Entonces decimos: Dios es el que sabe realmente cómo son las cosas. Por algún propósito acontecen cosas en medio de la raza humana que son incomprensibles a la mente humana, pero a la de Dios no son incomprensibles. Muchas personas con una mente terrenal, con una mente humana, con una manera de pensar humana, dicen: si Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, ¿por qué los puso allí? Eso es un pensar humano. Dios lo sabía y Dios tenía un propósito, y usted o acepta la manera de Dios o no la acepta. Usted o cree o no cree, porque no hay mucho que hacer en cuanto a lo que Dios ha comenzado a desarrollar de miles de años hacia acá. El ser humano tiene una de dos cosas para hacer: o lo cree y lo acepta como ha sido, o lo rechaza y echa a un lado lo que ha estado aconteciendo en la historia del ser humano. O se queda con el plan de Dios, o se queda con el plan personal que usted tenga. Pero sepas una cosa: los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y los pensamientos de Dios son la palabra expresada. Así es que los pensamientos de Dios permanecen para siempre, porque son eternos. Si el pensamiento de alguna persona es contrario al de Dios, entonces es mejor echar el pensamiento humano a un lado y quedarse con el de Dios. Porque el pensamiento de Dios es eterno. Usted mismo como ser humano se pone a pensar en lo que es la vida, el por qué ha venido a vivir en este tiempo y el por qué se encuentra donde está. Y usted, con una mente y con una manera de pensar humana, no puede comprenderlo. Pero cuando se pone a pensar conforme a la palabra, entonces dice: estoy en este tiempo porque para todo hay tiempo. Hubo tiempo para nacer, para aparecer Adán y Eva. Hubo tiempo para nacer Abraham, Isaac y todos ellos. Y hubo un tiempo para yo también aparecer. Este es mi tiempo. Comprendo el por qué estoy aquí, porque este es el tiempo mío conforme a los planes de Dios. Y entonces comprendo que Dios me ha traído a vivir a esta tierra en este tiempo
con un propósito divino. Por eso es que hay que vigilar el tiempo. Porque en el tiempo que le corresponde a uno, Dios hace cosas que para muchas personas son incomprensibles. Y mucha gente dice, si yo hubiera estado allá en los días de fulano, sutano, del profeta tal o del profeta tal, yo hubiera creído en él. Mira para allá que muchos incrédulos habían en aquel tiempo. Pero no es lo mismo decir, si yo hubiera vivido allá. Porque para aquel tiempo habían gente señalada para vivir. Pero a usted le ha tocado este tiempo. Este es su tiempo. Y Dios tiene algo para hacer en este tiempo. Y la actitud suya en este tiempo será la misma que hubiera sido en los tiempos del pasado si usted hubiera vivido en aquellos tiempos. Así es que usted sabe lo que hubiera hecho allá. ¿Cómo? Con lo que haga acá. Lo que usted haga acá dirá quién es usted. Hay solamente 3 clases de personas: creyentes, incrédulos y creyentes manufacturados o intelectuales. Uno de esos 3 es usted. Esos los han habido siempre y también los hay hoy. Y el creyente manufacturado, para hacer más pequeño el grupo, pertenece a los incrédulos. Así es que lo podemos reducir aún más y decir que solamente hay 2 clases de personas: creyentes e incrédulos. Así es que a uno de ellos, de esos 2 grupos, pertenece usted. Vigilando el tiempo. Tenemos que realmente vigilar el tiempo. Hemos visto en el cielo las señales que Él dijo. Vemos que después de esas señales han estado aconteciendo cosas que realmente estremecen a uno. ¿En qué tiempo estamos? Usted sabe en qué tiempo estamos si he estado vigilando bien el tiempo. ¿Qué quiere usted recibir de parte de Dios? ¿Las bendiciones o los juicios? Usted sabe cómo recibir las bendiciones y sabe también cómo recibir los juicios. Así es que usted, como tiene libre albedrío, allá usted con Dios. Dios le ha dado esa vida que usted tiene para que usted la viva, la administre. Usted es un administrador de su vida. Por eso dice que cada uno dará cuenta a Dios por sí mismo. Vigilando el tiempo. No es tiempo de estar dormido, sino de estar despierto. Es tiempo de estar en aquello correspondiente para nosotros. Es el tiempo más grande de la historia de la raza humana. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo glorioso, pero hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo y hay que vigilar el pensamiento de nuestro corazón. Hay que vigilar las palabras que salen de nuestra boca. Hay que vigilar todo eso, porque de todo eso depende el resultado que hemos de obtener. Así es que, vigilando el tiempo y las cosas para ese tiempo, seremos beneficiados grandemente. Vigilando el tiempo. Bueno, yo creo que ya podemos concluir. Creo que hemos oído, hemos visto bien
y sabemos en qué tiempo estamos, sabemos cuáles son los planes de Dios, sabemos que Dios tiene planes de traer más gente, pero también sabemos que hay un sinnúmero de cosas que tienen que ser hechas para que sea materializado el pensamiento de Dios. Sabemos que Dios tiene siempre gente, siempre usado a una persona para llevar a cabo su pensamiento. Porque un pensamiento, si no es expresado, nada hace. El pensamiento primero, después es hablado y después es materializado. Así es la forma de Dios. Así es el pensamiento de Dios para materializarse. Y así también es el pensamiento suyo. Primero es un pensamiento, después hablado y después materializado. Si lo habla o si es un pensamiento negativo, después lo habla y después se materializa. Después lo habla y después se materializa. Por eso hay que vigilar el tiempo, porque este es un tiempo para materializarse el pensamiento de Dios y también para materializarse el pensamiento de los seres humanos. ¿No sabe usted que los seres humanos, unos van a ver materializado su pensamiento positivo porque son gente con un pensamiento positivo porque piensan la palabra y de acuerdo a la palabra, pero que también hay otros con pensamientos negativos a los cuales se les materializarán esos pensamientos y hasta recibirán todas esas plagas y esos juicios que ellos creen y están esperando. Ellos están esperando una tercera guerra mundial. Ellos están esperando fuego. Y lo van a ver y lo van a recibir. ¿Y usted qué está esperando? Estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos, porque nuestro pensamiento es lo que Dios prometió para este tiempo. Estamos esperando a los santos que han de resucitar, porque nuestro pensamiento del corazón es la palabra de Dios para este tiempo que Él ha dicho, y eso es lo que hablamos. Hablamos de grandes bendiciones que nos han de venir. No nos preocupan y no le damos tanta importancia a los problemas y obstáculos, sino a la palabra de Dios, y trabajamos y luchamos para que se materialice lo que nosotros estamos pensando en nuestro corazón, que Dios va a hacer en esta tierra, porque Él lo prometió. Y Él necesita tener gente aquí en la tierra que crean lo que Él ha prometido para Él poderlo cumplir. Si no hay nadie que lo crea, ¿para qué lo va a cumplir? Y si no iba a haber nadie que lo creyese, pues entonces no iba a ser una promesa. Porque cuando hace una promesa de una bendición, es porque hay alguien que va a recibir esa bendición. Si no, ¿para qué va a estar prometiendo? Si usted hace algo sin realmente desearlo de corazón y creerlo de corazón, no vale la pena que usted lo haga. Eso es desagradable ante Dios. Tenemos que hacer las cosas con revelación, con entendimiento, con conocimiento de lo que hacemos. Porque lo que hacemos en el Señor no es en vano. Tendrá su recompensa. Ya sea que lo que hagamos sea bueno o sea malo. Si es bueno lo que hacemos, tendrá una buena recompensa. Una buena recompensa de bendición. Si lo que hacemos no es bueno,
entonces tendrá una buena recompensa de juicio, de maldición de parte de Dios. Así es que todo tendrá su recompensa, su premio. Y yo creo que ya podemos concluir y ustedes ya tienen un cuadro claro del tema de esta mañana. Ya ustedes tienen un cuadro claro de ese tema que titulamos Vigilando el tiempo. Si no se sienten ustedes molestos porque le hago una preguntita, se las podría hacer. ¿Cuántos han estado vigilando el tiempo? ¿Cuántos saben en el tiempo en que estamos? Entonces, si han vigilado el tiempo, saben el tiempo en que estamos, entonces que Dios les bendiga con grandes bendiciones del cielo y les prospere en grande manera espiritualmente y materialmente también. Deseamos todas las bendiciones del cielo. ¿Para dónde y para quién? Para ustedes.